Ok. Bueno, comenzamos entonces con la introducción intuitiva al concepto de límite. Entonces preguntaba ¿Puedo cuál creen ustedes contestar que es el yo, dominio de esta profe? función. Dime. Es que si puedo contestar yo. Sí, sí, contesta, dime. Todos los reales excepto el elemento 1. Excepto el uno, ¿verdad? Todos los reales excepto el 1. De hecho, si uno se da cuenta, esta función se puede factorizar. No sé si la tengo aquí, cálculo factorizado. Esta expresión se puede factorizar como a cubo menos el cubo es x menos 1 por x cuadrado más x más 1 y cancelar el x menos 1, ¿no? O sea que esa es una función que es casi una parábola, porque es una función cuadrática, pero que no está definida en 1. ¿Ok? En 1 no está definida. Entonces, la idea es que uno puede observar en una tabla que si bien esta función no está definida en 1, porque no la puedo evaluar en 1, 1 no está en el dominio de la función, yo puedo interpretar cuál es el comportamiento de la función cuando x es cercano a 1. ¿Ok? Por ejemplo, si x vale 0.8, observo que la función vale 2.4. Si x vale 0.9, la función da 2.7. Si x vale 0.99, da 2.9701. Si vale 0.999, dale 2.9970, etcétera. Y si me acerco este es por defecto, ¿no? Antes de llegar al 1. Y si me acerco por encima, valores superiores a 1, en 1,2 vale 3,6, en 1,1 vale 3,31, en 1,01 vale 3,03 y en 1,001 vale 3,0003. Si yo busco valores más cercanos a 1, porque x no puede ser 1, pero x pudiera ser 0.9999, un valor casi 1, pero que no es 1. Aunque esto es casi 1 en la vida real, digamos, la diferencia es tan pequeña que es despreciable, pero matemáticamente y formalmente esto no es el número 1 y por lo tanto lo puedo evaluar en la función. Entonces, este valor de f de x se va a aproximar al valor 3. Entonces uno puede decir, bueno, esta función tiende, por eso se habla de la palabra tiende, se aproxima a 3 cuando x se aproxima a 1, cuando x tiende a 1, ¿no? Y esa sería la primera idea intuitiva de lo que es el concepto de límite. El concepto de límite básicamente es cómo se comporta la función cerca de un valor sin alcanzar el valor. Es decir, en el límite a mí no me interesa si la función está o no definida en el punto. Puede estarlo, eventualmente pudiera estarlo, pero si está o no definida no importa. Me interesa qué pasa para valores muy cercanos a ese valor, a ese punto 1, ¿no? En este caso. La definición no rigurosa de límite, esta definición que les voy a dar, que es una definición más intuitiva que rigurosa, ¿no? Si f es una función que está definida en un intervalo abierto que contiene el punto A, excepto posiblemente el mismo punto A, diremos que el límite de f de x cuando x tiende a A es el número L y escribimos esto. Antes de que vaya con el ejemplo, que es muy rápido. Aquí hay varias cosas por rescatar, ¿no? Decimos excepto posiblemente, excepto tal vez en el mismo punto A. Como dice tal vez, quiere decir que puede estar o puede no estar, no importa. Si hay un lugar donde la función no está definida, es en A. En A puede estar o no estar definida. Sin embargo, yo puedo hablar del límite si cuando la f de x se aproxima al valor L a medida que x se aproxima al valor A, ¿no? Esto en términos formales, vamos a compartir esta pantalla, sería la definición siguiente. Vamos a decir, puedo escribir aquí bonito, ¿verdad? El límite, cuando x tiende a A, se escribe así, de f de x es igual a L, significa, ya es una definición formal, no intuitiva como esa anterior, que dado x mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si 0 es menor que el valor absoluto de x menos a menor que delta, eso implica que el módulo de f de x menos L es menor que x. Esta es la definición formal del límite. Definición formal del límite. Yo no se las voy a dar con esta rigurosidad, porque algunos la manejarán, seguro los que ya estudiaron ingeniería ya la vieron y seguramente vieron demostraciones de esto, pero quiero que la manejemos a nivel intuitivo. A algunos les pondré tareas de esto ya más específicas, pero no a todos, ¿no? La idea es, si usted desarrolla ¿esto qué significa, no? ¿Qué significa? Hay cosas por rescatar. Primero, aquí dice mayor estricto que 0. Y como ustedes saben, el valor absoluto de lo que sea siempre es mayor o igual que 0. Así que si yo coloco que el valor absoluto de x menos a es mayor estricto que 0, lo que estoy diciendo es que nunca vale 0. Básicamente lo que estoy diciendo es que no es 0. Y si no es 0, lo que estoy es exceptuando la posibilidad que x valga a. Es decir, que esto que tú tienes acá,
es un entorno, lo que se conoce como un entorno pinchado, un entorno agujereado. Es decir, si usted escribe, déjeme ir aquí para no perder el espacio, escribe aquí, x menos a menor que delta, y aplica las propiedades de valor absoluto, que imagino que ustedes la ven en bachillerato, una de las propiedades que dice valor absoluto de x es menor o igual, o en este caso menor estricto, ¿no? Menor estricto que un valor S, o que un valor A, si y solo si, no pongamos A para no confundirla con nada de arriba, vamos a ponerle un valor B, si y solo si menos B es menor que X, menor que B. ¿Ok? El valor está entre menos B y B. Esto significa que si usted escribe que X menos A es menor que delta, está diciendo que menos delta es menor que X menos A y es menor que delta. Y por ende lo que está diciendo es que si usted suma A en esta desigualdad a los tres miembros, quedaría A menos delta menor que X menor que A más delta. Y esto gráficamente lo que significa es que usted tiene aquí A, ¿verdad? A menos delta, aquí está delta es una cantidad positiva, recuerden que delta es positivo, este sería A menos delta, delta es esta distancia, y A más delta está aquí. ¿Okay? Y todos los X que viven entre A menos delta y A más delta son los que están en este intervalo, ¿no? Todo este intervalo que estoy marcando acá. Pero se llama vecindad pinchada o intervalo agujereado, porque aquí nos olvidamos de que pusimos el mayor que cero, ¿verdad? Entonces estamos diciendo que además de cumplir la condición de ser menor que delta, este es mayor que cero. Entonces lo que estamos agregando es a esta vecindad, les estamos haciendo un huequito aquí donde está la A y la A no está dentro de la vecindad. Aquí va un hueco, un espacio, ¿no? ¿Eso le quedó claro ahí? ¿Está claro eso hasta ahí que les dije? Sí. Ok, Sí, profe. perfecto. Entonces, una vez que tengo eso, que volvemos a la definición, la voy a volver a copiar. Tenía aquí 0 menor que x menos a menor que delta. Implicaba que f de x menos L es menor que epsilon, ¿verdad? Y hay que recordar que dijimos en principio, dado epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que ocurre esto, ¿no? Lo que estamos diciendo, esta parte que está aquí haciendo un razonamiento similar al que hice allá, yo puedo desglosar la expresión f de x menos L menor que epsilon y aplicar propiedades de valor absoluto, decir que esto significa que menos epsilon es menor que f de x menos L menor que epsilon, sumar L a todo, y me quedaría L menos epsilon menor que f de x menor que L más epsilon, ¿verdad? Entonces, lo que estamos diciendo desde el punto de vista geométrico es lo siguiente. Vamos a ver si puedo dibujar bien. Eje X, eje Y. Aquí está el valor A. Aquí está el L y la función hace una cosa de este tipo, digamos. Si usted da un epsilon alrededor de L, da la distancia de L, epsilon mayor que 0 cualquiera, considera la vecindad L más epsilon, L menos epsilon esta. Entonces, dado esta vecindad, dado cualquier X que usted tome aquí, siempre es posible conseguir bajar acá, dado este epsilon, proyectar aquí, digámoslo así, y construirse una vecindad aquí, alrededor de A, existe este delta, de manera que si usted considera A menos delta, A más delta, va a ocurrir que siempre que X está aquí, entre A menos delta y A más delta, su imagen f de X está aquí. F de X está entre L menos epsilon y L más epsilon. Fíjense que dado cualquier X aquí, la imagen siempre cae aquí dentro de esta vecindad. Eso significa que el límite, cuando X tiende a A de f de X, es igual a L. Esa es la definición formal del límite. Cuando uno tiene una definición, uno debe preguntarse dos cosas que son claves para entender una definición, como el blanco y negro, ¿no? Si usted no sabe qué es la luz, pues tampoco sabe qué es la oscuridad. El que siempre está en la oscuridad no conoce la luz, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que para saber si entendimos esta definición, yo tengo que saber cuándo el límite no es L, cuándo el límite no existe. Porque esto es lo que significa que el límite viene de L. ¿Y cuándo no el límite no existe? Me preguntarán ustedes. Bueno, imagínense, por ejemplo, que la función hiciese algo así. Que sea aquí así y que haga esto, ¿no? Ah, perdón. ¿Qué pasó aquí?
y que haga esto. Pudiera estar definido o no en A, no importa. A. Entonces, tú dices, ¿quién es el límite? Cuando tú te acercas a A, ¿cuánto te da la función? Si te acercas a A, aparentemente si te acercas por este lado, daría este valor. Entonces tú dices, bueno, entonces el límite es este. Pero entonces tú dices, bueno, doy un épsilon alrededor de L, aquí está el L, y debo construirme un delta aquí abajo, ¿verdad? Voy aquí, me construyo el delta. Delta aquí está. Pero debe ocurrir que cualquier X que yo tome aquí, su imagen debe caer aquí adentro entre L menos épsilon y L más épsilon, ¿verdad? Pero si usted toma un X aquí, se da cuenta que la imagen se sale de esta vecindad, ya no cae aquí adentro. Porque si agarra este X aquí, se sale de la vecindad. Fíjense que la imagen cayó aquí arriba, ¿no? Por lo tanto, el límite no puede ser este L. Entonces alguien me puede decir, no, profesor, que es que no es el L este, es el L de aquí arriba. Ah, bueno, si usted cree que es este, entonces tome la vecindad aquí, construya hacia abajo, ¿verdad? Nuevamente una vecindad alrededor de A, y ocurre el mismo fenómeno. Unos valores caen, si está de este lado, cae entre L menos épsilon y L más épsilon, pero si está a la izquierda, se sale de la vecindad. Entonces, este límite no existe. Eso significa que el límite no existe. En este caso, el límite, cuando X tiende a A de f de X, no existe. De hecho, vamos a ver que el límite cuando existe es único. El límite cuando existe es único, ¿no? Entonces, el fenómeno sería el siguiente. Eso ya sería hablar del límite lateral, ¿no? Porque si yo tengo un valor aquí, yo me puedo acercar por la izquierda y por la derecha, ¿no? Pero la idea del límite es que la función se comporte cerca. Si yo me acerco bien sea por la izquierda o por la derecha, siempre me aproxime al mismo valor L aquí fijo, ¿no? Y formalmente sería, tomo la vecindad, construyo la vecindad aquí en el dominio, de manera que todos los X que yo tome aquí, su imagen, cae aquí cerca de él. No importa si es por arriba o por debajo, siempre cae cerca de él. Si yo tomo un valor aquí y la imagen sale del intervalo este que tomé aquí, ya el límite no existe. ¿Ok? Esa es la definición formal del límite. Vamos a volver a la presentación. Quería que vieran un poco eso, porque eso es un poquito más formalismo matemático, pero es bueno que ustedes manejen esa idea intuitiva sobre todo, ¿no? Entonces, este es el concepto no riguroso del límite. Por ejemplo, yo puedo tener, me pueden decir, ¿cuánto es el límite cuando x tiende a 4 de f de x? Si la función f de x es esto, ¿no? Es una función ramificada. Es x más 2, perdón, x entre 2 más 1 si x es distinto de 4, y es 5 si x vale 4. ¿Cuánto sería el límite? Entonces, a mí me interesa saber cómo se comporta f cuando x es cercano a 4. Cuando x es cercano a 4, pero diferente de 4. Recuerden que la hipótesis decía aquí 0 menor que x menos a, menor que delta, ¿no? Implicaría que f de x menos el límite sea menor que x, ¿no? Entonces aquí tengo el mayor que 0, entonces no me interesa cuánto valen 4. Me interesa determinar cómo se comporta la función para valores diferentes de 4, que es esto que tengo aquí. Si x es diferente de 4, tiene dos opciones, o es mayor o es menor que 4. Puede estar por debajo de 4 o por encima de 4, pero en ambos casos evalúo aquí, y si yo coloco 4 aquí, 4 entre 2 es 2, más 1, 3. Entonces ahí me doy cuenta que esta función está definida como g de x igual a x medio más 1 para todo r excepto para x igual a 4, y por ende el límite simplemente es sustituir aquí el 4, 4 entre 2 más 2 más 1, 3. El límite me da 3. Porque esto sería cómo se comporta la función para cualquier x distinto de 4. Que en 4 valga 5, ya eso es otro cuento. Eso tiene que ver con continuidad y con otras cosas. En este caso el límite existe y da 3. Yo puedo asegurar que si yo tomo cualquier valor muy cercano a 4, pero que no sea 4, la imagen de f, la función f, se va a acercar al valor 3. El límite es 3. La gráfica sería esta, ¿no? Fíjense que cuando x vale 4, la función pega un salto y vale 5, que es esta parte, en 4 vale 5. Aquí hay un huequito. No está definida ahí, pero si yo me acerco por este lado, la imagen se acerca, si tú calculas la imagen aquí en el eje de las Y, te estás acercando a 3 por encima. Y si te acercas por el lado izquierdo, por debajo de 4, el número se acerca a 3 por debajo de 3, ¿no? En todo caso, siempre que estés cerca de 4, entre más cerca de 4 estés, más cerca de 4 estés en el dominio, más cerca de 3 estarás en el rango de la imagen. El límite de 3. Ya tendríamos, a partir de esa noción intuitiva, una primera noción intuitiva que dimos, fíjense que no les he puesto problemas como tal epsilon delta de demostrar. Al final voy a dejar algunos para que intenten hacerlo y lo conversamos después
No ya, no como requisito estricto, pero para los que quieren aprender más matemáticas, pues lo pueden revisar y me lo preguntan con mucho gusto, ¿no? Tenemos una definición de límite de una función constante, porque la idea de calcular el límite es no calcularlo usando el gráfico. Es decir, la idea del límite es usar el límite como una herramienta para graficar la función. Entonces no tiene sentido que yo haga el gráfico para calcular el límite, porque la idea es usar el límite para graficar, es al revés. Entonces vamos a dar una serie de propiedades que nos van a permitir calcular el límite sin usar aquel epsilon delta que les di y sin usar esa noción intuitiva de que hay que dibujar el gráfico, ¿no? La primera definición es que dice que si una función es constante, el límite de una función constante es la misma función constante. El límite de la constante es la constante. ¿Ok? Que eso es una propiedad del límite. Uno lo puede demostrar sin ningún problema, ¿no? Si la función es la identidad, la función y de x igual a x, el límite de la identidad cuando x tiende a es el mismo a. ¿Ok? Es sustituir la x igual a k. ¿Ok? Bueno, di estas dos definiciones formales porque a partir de aquí vamos a construir otras propiedades como cuánto es el límite de una potencia, cuánto es el límite de un polinomio, etcétera, ¿no? Y límites trigonométricos que veremos más adelante, ¿no? Los límites unilaterales o límites laterales de la función tienen que ver con la misma definición que vimos acá, pero uno coloca un símbolo aquí, un signo, que quiere decir que te estás acercando de x por la izquierda. Cuando escribe el signo menos es por la izquierda, ¿no? Y es la misma definición, ¿verdad? Que dimos hace un momento. La misma definición, pero la diferencia es que, como yo escribo aquí perdón que me avancé demasiado en esta cosa. Aquí. El límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x es igual a L. Si ocurre la misma definición, dado epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que aquí colocamos x menos a menor que delta, f de x menos L menor que x. Es decir, en esta condición que teníamos, 0 menor que x menos a menor que delta, y en lugar de coger el lado izquierdo, igual a menos delta, a más delta, ahí. ¿Qué pasó? ¿Están conmigo ahí o no? Sí, Sí, profe. sí, Dime. profe. Algo pasó aquí que se me desconectó esto aquí. ¿Sí me ven? Sí, le vemos. Sí, le vemos. No sé qué pasó aquí. Porque me sale como que, bueno, como que se activó otra cosa. Bueno, ya veré después. Pero no están aquí. Entonces, vamos a tomar el lado izquierdo, esta cantidad, si es el límite por la izquierda, y el lado derecho de la desigualdad, si es el límite por la derecha. ¿Ok? Básicamente la misma definición. La diferencia es que tú vas a tomar aquí límite cuando x tiende a de f de x. Y si pones por la izquierda, es igual a L cuando te aproximas a A con valores menores que A. Con X menores que A por la izquierda. Es decir, si aquí está A, te mueves por este lado por la izquierda. Y por la derecha, si te acercas por valores mayores que A. Por eso decimos por la izquierda o por la derecha. Menores o mayores que A. ¿Ok? Ahí se me iba a caer la conexión, no sé por qué. Bueno, la misma definición ocurre por la derecha. La diferencia, fíjense que este es el intervalo BA, es decir, a la izquierda de A, aquí está A, aquí estamos tomando el B, es por este lado, por la izquierda, y este es el intervalo AB, es por la derecha. ¿Okay? Los valores de X van a ser mayores que A, y aquí los valores de X son menores que A. Y se escribe un símbolo menos cuando se trata por la izquierda y un símbolo más cuando se trata de la derecha. Uno de los resultados más importantes es que si el límite existe, el límite por la derecha y por la izquierda es el mismo. ¿Ok? Fíjense, vamos a ver este ejemplo. Si tienen la función f de x igual x sobre el valor absoluto de x, y te dicen cuánto es el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x, entonces tú haces el análisis. Cuando x está a la izquierda de 0, es porque x es menor que 0, ¿verdad? A la izquierda de 0 es menor que 0.
el valor absoluto de x vale menos x. Y por ende, f de x, que es x entre el valor absoluto de x, va a ser x entre menos x, va a ser igual a menos 1. Es decir, que el límite de y se ve el límite de una constante, por la izquierda daría menos 1. Si te acercas a 0 con valores menores que 0, esta función se acerca a menos 1. Mientras que, ese es el límite por la izquierda. Si te acercas a 0 por la derecha, es decir, si te acercas a 0 a través de valores mayores que 0, el valor absoluto de x es igual a x, porque x es positivo, y este cociente va a ser 1. En ese caso, el límite me va a dar 1. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Que en realidad el límite no existe. ¿Ok? Esta función, si tú ves el gráfico de esta función, yo no sé si lo tengo dibujado aquí, aquí está el gráfico, sí. Esta es la función signo, ¿no? Si x es positivo, da 1 todo el tiempo, y si es negativo, da menos 1. Entonces tú te das cuenta que el límite no existe, porque fíjense cómo salen separadas, ¿no? Yo les dije, si tomaras una vecindad aquí, efectivamente, si tomas una vecindad alrededor de un punto aquí, los valores caen, pero si están de este lado, a la izquierda de 0, ¿no? Porque está estudiándolo en 0, a la derecha caen aquí, pero a la izquierda caen aquí abajo. Entonces, el límite en 0 no existe, pero el límite por la derecha y por la izquierda sí existe. Si tienen alguna pregunta, dígamelo para yo reflexionar si voy muy rápido o alguna cosa. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Sí, está todo claro hasta ahorita. Perfecto, muy bien. Me gusta es que vayan claros. Perdón, profe, Dime. una pregunta. Eh, ¿El valor absoluto de un número no le da siempre un valor positivo? ¿Sí? O sea, tengo mi duda aquí cuando usted escribe que f de x es x sobre menos x, porque como x es negativo, entonces No, en la no, parte pero vamos a superior, hablar entonces de valor absoluto, ya que me preguntaste eso. Cuando yo escribo menos x, no quiere decir que el número es negativo. Si yo te pregunto, menos x, ¿qué signo tiene? Menos x positivo o negativo, ¿qué me responderías tú, María? depende de la x. Depende de la x. Entonces, como en ese caso la x es negativa, entonces menos x es positivo. Aunque aparece el signo menos, eres positivo. Claro. Porque la x es negativa. Porque la x es negativa, exactamente. Ya, de acuerdo. ¿Ves? Fíjate que aquí lo tenemos, ¿no? Esta es la x es negativa. Entonces, este menos x que tú ves aquí no es un número negativo, este es un número positivo. ¿Ok? Ya. Perfecto. Bien, entonces, seguimos aquí. Teorema 1. El límite existe y vale L, si y solo si ambos límites laterales existen y son iguales. Si los límites laterales son diferentes, no existe límite, que es lo que vimos en el dibujo anterior, que daba 1 y menos 1, ¿verdad? Tiene que ocurrir que por la derecha y por la izquierda dé el mismo valor. Si eso ocurre, el límite existe. Aquí hay una cosa importante a decir, que no lo digo en el teorema, no lo digo. Vamos a ver, entonces explicarlo bien más formal. Aquí he dejado algunas cosas en el aire, ¿no? Aquí hay que decir, por ejemplo, que f está definida cerca de a excepto en a, o sea que este valor puede estar en el dominio de a, pero la función está definida alrededor de a. Y debo decir que L es un número real. Porque si esto fuese infinito, el límite no existe. ¿Ok? No hemos hablado de límites infinitos, pero el infinito es una noción, es un símbolo, pero no es un número, ¿no? Cuando yo escribo infinito, bien sea más infinito, menos infinito, no me refiero a un número. ¿Ok? No me refiero a un número. ¿Ya? Entonces, si este límite me diera infinito, el límite no existe. Cuando digo que el límite existe, que en ambos casos me da un número. Me da aquí 3 y 3, el límite existe. Si aquí me da 5, aquí me da 5, el límite existe. Pero si aquí me da 5, aquí me da menos 8, ya el límite no existe. ¿Ok? Para que el límite exista, ambos límites laterales deben existir y deben ser iguales. Ese es el primer teorema que tenemos ahí. El segundo teorema corresponde a las leyes de los límites y es como para calcular límites, voy a colocarlos rápidamente los principales, ¿no? Si ambos límites existen, si el límite de f es L y el de G es G mayúscula, el límite de la suma es la suma de los límites, el límite del producto es el producto de los límites, el límite del cociente es el cociente de los límites siempre que el límite del denominador no valga 0 para que no vayas a dividir por 0, ¿no? El límite de la raíz enésima de una función es la raíz enésima del límite de la función siempre que L sea positivo en el caso de que n es par, ¿no? Si es una raíz de índice par, ustedes saben que esto está definido cuando la cantidad subradical es no negativa, ahí se pide que el límite sea mayor o igual que 0. ¿Ok? Uno pudiera buscar límites complejos, ¿no? Pero estamos hablando de cálculo en una variable real, en este caso, ¿no?
Sin embargo, en variables complejas se puede calcular raíces de números negativos, ¿no? El límite de una constante por una función es la constante por el límite de la función, y el límite de una función elevado a una potencia es el límite de la función elevado a la potencia, es decir, el límite entra aquí en la potencia, ¿no? Si f es una función racional y a es un punto de su dominio, el límite cuando x tiende a de la función racional es la función racional evaluada en a. ¿Ok? La función racional evaluada en a. Recuerden que una función racional es un cociente de polinomios, ¿no? Aquí lo que hay que pedir en todo caso es que si está en el dominio, es porque el denominador no se anula en ese valor y por lo tanto, por el teorema que vimos del cociente, este límite existe y da f evaluado en a. A partir de eso podemos calcular algunos límites sencillos, de esos que nunca salen en los exámenes, le digo yo a los estudiantes. Lo que nunca salen son como los ejemplos para calentar brazos, digamos yo, ¿no? ¿Cuánto es este límite? Pero esto es una función racional, ¿no? Es un cociente polinomio. Simplemente ve y sustituye. Sustituye, calcula el límite del numerador al denominador. Sustituye aquí, menos 1 aquí, menos 1 al cuadrado. Tú sacas la cuenta, 7/2. Esto no tiene ciencia. Esto nunca te va a salir en una prueba, pero es para que tú veas que puedes calcular el límite usando las propiedades, ¿no? ¿Qué usamos aquí? Bueno, usamos que el límite de la suma es la suma de los límites, el límite del cociente de los límites, el límite de la potencia, que esto entró aquí dentro del cuadrado, etcétera. Nos dio una vulgar sustitución y fue un cálculo. La cosa se va a complicar más adelante cuando se presenten las formas indeterminadas, porque el límite no siempre va a ser una sustitución. Si fuese así, sería una maravilla. O cuando se trata de una función ramificada, definida por ramas, que hay que hacerlo forzosamente por definición. Pero por lo pronto, como estamos calentando brazos, como digo, estamos empezando a entrar en calor, esta es la idea del límite, de cómo calcular un límite. Un primer ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando se presenta una forma indeterminada? Una forma indeterminada. Bueno, una forma indeterminada es un límite en el cual tanto el numerador como el denominador dan cero. Es una de las formas indeterminadas. Hay muchas, ¿no? Hay 1 al infinito, 0 a la 0, infinito menos infinito. Pero vamos a empezar con la más elemental, la más básica de todas las formas indeterminadas, que es la que más se estudia en cálculo, que es la forma indeterminada 0 sobre 0. ¿Ok? Si tú tienes dos funciones que su límite tiende a 0, de f y de g, y quieres estudiar el límite del cociente, resulta que eso significa que esta expresión se llama indeterminada, es una expresión indeterminada. ¿Qué significa que es una expresión indeterminada? Que tú no sabes determinarla, es decir, no sabes si eso existe o no. Es decir, hay casos en los que existe, hay casos en los que no existe. A diferencia de los anteriores que sabemos cuánto da, que habíamos dicho cuándo el límite existe y cuándo el límite no existe, en este caso que es indeterminado, hay muchas opciones, oportunidades en las cuales este cociente existe y oportunidades en las cuales ese cociente no existe. ¿Ok? Y la idea para nosotros es básicamente romper la indeterminación, es decir, tratar de manipular esa expresión de manera tal que yo pueda eliminar esa expresión 0 sobre 0 que tengo ahí y convertirla en una expresión del tipo anterior donde simplemente sustituyo, ¿no? ¿Ok? La indeterminación se salva recurriendo a métodos geométricos o algebraicos como simplificación, racionalización o cambio de variable, ¿no? Entonces, estos métodos se los voy a explicar. Y aquí la gran ventaja es que ustedes no tienen el problema que tienen mis alumnos de la universidad, que no manejan el factoreo, los polinomios y todas esas cosas. Imagino que ustedes son expertos ahí. Así que no van a tener ningún problema para resolver estos ejercicios. De hecho, el curso de Matemática 1 o de Cálculo Diferencial que están viendo conmigo, uno lo da en la universidad y los estudiantes que reprueban, por lo general no reprueban por el cálculo, porque yo creo que el cálculo es fácil. Ellos reprueban porque no saben matemática básica. No saben factorizar, no saben racionalizar, no saben desarrollar un binomio, entonces ahí se quedan muchas veces, porque tú les puedes explicar muy bien esto y cuando le pones un problema, porque tú no le vas a enseñar a factorizar al muchacho en la universidad, se supone que lo sabe, el muchacho no sabe factorizar, entonces se queda en el examen y él le echa la culpa a uno. Y la culpa es que él no repasó sus conceptos básicos o no se preocupó por tener una sólida formación en el bachillerato, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de una forma indeterminada y cómo resolvemos eso. Un ejemplo bien sencillo, ¿no? Calcular el límite de esta expresión. Creo que a simple vista se ve cuánto da, pero bueno, ustedes dicen, ¿cuánto da ese límite? Fíjense, vamos a hacer algunas cuestiones formales que me interesa que vean. Yo digo, el límite presenta una forma determinada 0 sobre 0, por este caso debemos factorizar y simplificar. Bueno, vamos a hacerlo aquí para explicarlo mejor. Puedo bajar en esta página. Ok. Voy bajando aquí. Yo tenía ahí el límite
cuando x tiende a 4, ¿verdad? De x cuadrado menos 16 sobre x menos 4. Ustedes por cierto dicen de la hora, porque yo soy los que me pego a trabajar y se me olvida la hora, ¿no? ¿Hasta qué hora es esta clase, por cierto? ¿Es hasta las 6? No. Hasta las 6:30, creo. 6:30. Ah, todavía me queda tiempo. Sí, 6:30. No es importante. Ok. Entonces, fíjense. ¿Qué hay que hacer aquí? Solución. Primer detalle importante y formal que ustedes deben enseñarle a sus estudiantes, que ustedes deben aprender desde ahorita. No sustituyan arriba y abajo como tradicionalmente hace la gente que no sabe. O sea, la gente lo que dice es, yo calculo el límite, digo, escribo esto, límite, x tiende a 4, sustituyo aquí 4 cuadrado menos 16, sustituyo aquí abajo 4 menos 4, y eso me da 0 sobre 0. Si usted escribe esto, esto está mal. ¿Ok? Desde el punto de vista matemático está mal. Primero, no puede igualar a 0 sobre 0 porque esto no es un número. Segundo, no puede decir que el límite del cociente es el cociente de los límites porque esa propiedad se cumple siempre que el de abajo no valga 0. Lo dice el teorema. Entonces, si usted hace esto, esto está mal. Y esto es lo que mucha gente hace. No se hace. ¿Ok? Repito, no se sustituye. ¿Qué se hace? Déjenme buscar aquí el borradorcito de esta cosa. No se hace esto, ¿verdad? ¿Qué? Bueno, por alguna razón no puedo borrar esto aquí. Ya aprenderé cómo es bueno, no lo manejo tan bien. ¿Qué hay que hacer? Primero, calcule los límites por separado del numerador y del denominador. Dice, calcula el límite cuando x tiende a 4 de x cuadrado menos 16. Recuerden que esto no va por si acaso, ¿no? Y eso, aquí sí es un polinomio, usted sustituye, usa las propiedades. Este es el límite de la resta, es la resta de los límites, el límite de este menos el límite de este, ¿verdad? Y bueno, esto es como una potencia, esto quedaría el límite cuando x tiende a 4 de x todo al cuadrado, ¿verdad? El límite de la constante es la constante. Estamos usando las propiedades que ya di, ¿no? El límite de la identidad es 4, esto queda 4 al cuadrado menos 16, esto da 0. Ya lo calculó el denominador, ¿verdad? Calcula ahora el del denominador. El límite cuando x tiende a 4 de x menos 4 es el límite cuando x tiende a 4 de x menos el límite cuando x tiende a 4 de 4, ¿no? El límite de la identidad es 4, ¿no? Sustituye aquí. Y el límite de la constante es la constante, 4 menos 4 es 0. Usted calculó los dos límites por separado y ahora escribe el límite, en palabras, ¿no? Presenta la forma indeterminada, 0 sobre 0. Fíjense que si usted revisa eso que yo escribí, nunca escribí que eso es igual a 0 sobre 0. Nunca calculé el límite arriba y el límite abajo, ¿no? Se calcula por separado los límites y se dice que tienen la forma determinada 0 sobre 0. Esa es la manera formal. Algunas veces yo perdono a mis alumnos si calculan el límite abajo y el límite arriba porque ya me acostumbré a que ellos lo hacen así. Sin embargo, eso va a depender mucho de dónde trabajen ustedes. Si usted trabaja con una carrera, por ejemplo, de economía o de administración, donde usted ve que su principal formación no es matemática, usted puede perdonar esas cosas. Si usted trabaja en ingeniería o trabaja en una facultad de ciencias, trabaja con matemáticos o físicos, eso no se lo puede perdonar porque eso es clave. Porque esas personas van a escribir seguramente textos y van a escribir mal. Mientras que el economista o el administrador seguramente que nunca usa límite en su carrera, ¿no? Es parte de su formación, pero no es lo más importante. Entonces uno tiene que sopesar, y ustedes mejor que yo sabrán eso, cuando uno va a evaluar, mirar en qué falla el estudiante y sopesar qué tan grave es la falla. Advertirle que está mal, pero quizás no penalizarlo tanto, ¿no? A la hora de corregir. Entonces vimos que el límite presenta una forma determinada 0 sobre 0. ¿Qué hay que hacer para resolver el límite? Bueno, entonces voy aquí. Escribo x cuadrado menos 16, que tenía el numerador, sobre x menos 4. Esto lo puedo factorizar, ¿verdad? Esto es x menos 4 por x más 4, ¿verdad? Sobre x menos 4, ¿verdad? Entonces me doy cuenta que aquí me doy cuenta de una vez, que si yo estoy buscando el límite, cuando x tiende a 4, de x cuadrado menos 16 sobre x menos 4, eso es igual a el límite, cuando x tiende a 4, vamos a hacerlo aquí, x menos 4 por x más 4,
sobre x menos 4. Y aquí puedo cancelar. ¿Por qué puedo cancelar x menos 4? Pregunto. Que x menos 4 debe ser diferente de 0. Exactamente, porque x menos 4 es diferente. ¿Y cómo sé que x menos 4 es diferente de 0? Porque x se aproxima a 4, pero recuerden que dijimos que esto es alrededor de 4 sin estar definido, sin necesariamente estar definido en 4. Es decir, x es diferente de 4. Yo me acerco a 4 todo lo que quiera, pero x nunca vale 4. Entonces, como x no vale 4, x menos 4 es diferente de 0 y por lo tanto yo puedo cancelar esto. Y entonces me está quedando el límite, cuando x tiende a 4, de x más 4. Y aquí ya no tengo forma indeterminada. Ya aquí no hay 0 sobre 0. Aquí reemplazo y esto me da 8. 4 más 4. ¿Ok? Entonces, por lo general, yo voy a tener una expresión indeterminada. Yo debo aplicar algún artificio matemático, de esos que ustedes ya manejan bien. Es decir, voy a factorizar, racionalizar o aplicar otra estrategia como el cambio de variable para resolver la indeterminación, para cancelar el valor que me da 0 sobre 0 y después calcular el límite de lo que me queda. ¿Ok? ¿Esto le quedó claro, este ejemplo? ¿Sí? Si hay alguna pregunta, me dicen, ¿no? Siempre Muy claro. siéntanse en libertad de preguntar, que la idea es que no hay que sentir pena por no preguntar. Yo creo que, yo le decía a mis muchachos, el que pregunta una vez puede pasar por tonto, pero el que no pregunta es tonto toda la vida, ¿no? Yo prefiero preguntar y que me digan no entendí y estamos para eso, para aprender, a quedarme con la duda. No se queden con la duda, pregunten sin miedo. Vamos a ver si tengo unos problemitas, aquí tengo unos más complicados. Profe. Dime. Disculpe, ¿podría tal vez hacer un ejemplo con lo que mencionó el cambio de variable? Sí, voy a hacer ejemplos de eso. Voy a hacer varios ejemplos, pero voy a buscar otro de estos. A ver si lo tengo aquí. Lo tengo aquí en la lámina, déjenme ver. Vamos a hacer el cambio de variable porque el cambio de variable nos resuelve muchas cosas. Bueno, aquí está hecho el problema. Esto es x menos 4, excepto para x igual a 4, ¿verdad? Se cancela, luego el límite es 8. Aquí fíjense cómo lo hice en 2 pasos, ¿no? Pero aquí, como se lo estoy dando una carrera que no es de matemáticos, no son personas que van a enseñar matemáticas, no me preocupé por los detalles que les estoy diciendo a ustedes del formalismo, calcular el límite por separado, explicar que x es diferente de 4 porque x se aproxima a 4 pero no vale 4, que se puede cancelar y que después sustituye. ¿Ok? Entonces, mucha gente hace esto de forma mecánica. Fíjense que si no les escribí nunca que esto es igual a 0 sobre 0, nunca escribí esto, no lo escriban. Nunca calculé el límite arriba y el límite abajo, porque, repito, el teorema dice, para poder calcular el límite del cociente como el límite del numerador entre el límite del denominador, la propiedad dice que el límite del denominador debe ser distinto de 0. Por si no se lo recuerdan, aquí lo pusimos. Vamos a ponerlo, vamos a buscar la propiedad aquí. Es que se me vaya a ir. Aquí debe estar el cociente, exactamente. Esta propiedad, aquí lo dice. Tú puedes buscar el límite arriba y el límite abajo siempre que el de abajo, g, que es el límite del denominador, sea diferente de 0. Entonces, si yo coloco límite arriba y límite abajo, lo estoy haciendo mal, porque tengo 0 sobre 0. ¿Ok? Que yo lo puedo hacer, profesor, no importa, el resultado es el mismo. Efectivamente, si vamos a ser resultadistas, ok, sí, me dio bien, pero no es lo mismo un tubo de Colgate que Colgate de un tubo. Yo no sé si aquí venden la crema dental marca Colgate, ¿no? Pero exactamente es eso. La forma como uno dice las cosas es importante, la semántica es importante, y sobre todo si uno está enseñando. ¿Ok? Porque si estamos entre profesionales y yo hago eso directo, no, ya tú sabes que yo, aunque no lo dije, bueno, formalmente sería así, dices tú, pero yo sé que no lo debo hacer así. ¿Eh? Es como cuando tú estás hablando como un profesional en términos médicos, ¿verdad? Tú usas el término correcto, ¿verdad? Tú no dices tiene una calentura, tú no dices, no, te estás afibrado, o sea, el estado febril, o sea, usas una palabra más técnica, llamas al virus por su nombre, no dices un golpe, sino dices una contusión, o sea, y tú te das cuenta cuando hablas con un científico o con un médico en este caso, que estás hablando con una persona preparada porque te habla con los términos correctos. Entonces ustedes que son educadores deben transmitir eso a sus estudiantes. Usar la terminología correcta para las cosas correctas, ¿no? Ya informalmente sí, por eso se cancela y 0 mata 0 y trae una raya aquí, esto es chévere, eso es, informalmente lo podemos hacer así, pero sabemos que no es lo correcto, o sea, hay que decir las cosas como son, ¿no? Vamos a hacer otro ejemplo, y no se preocupen que vamos a hacer varios ejemplos de esto. Esto era para calentar brazos primero que hice, de forma indeterminada, vamos a hacer varios, ¿no? Este ya lo expliqué. Vamos con este ejemplo.
Vamos a calcular ese límite. Intenten ustedes hacerlo. Yo voy a pausar la grabación y les voy a dar tiempo para que ustedes lo intenten hacer. Bien. Ya Jorge nos dijo cuánto daba. Vamos a ver cuánto tengo yo aquí el cálculo, ¿verdad? Es un caso 0 sobre 0, ¿verdad? Ya saben que el numerador da 0 y que el denominador da 0. No escribí, ojo, no vayan a escribir límite de esto menos esto sobre límite de h igual 0. No escriban esto está mal. Ojo, nunca, no hacerlo. Se encontrarán mucha gente que lo hace incluso a nivel de universidades. Esto no se hace. Se calcula por separado y dice la expresión tiene la forma determinada 0 sobre 0, ¿no? Entonces vamos a racionalizar. Multiplico por la expresión conjugada, arriba y abajo, ¿verdad? Esta es una diferencia de cuadrados. Me queda x menos h al cuadrado menos x cuadrado. Se cancela la raíz. Queda x menos h menos x. Se cancela la x, queda h nada más. Y queda h por esta raíz. Como h tiende a 0, pero h no vale 0, puedo cancelar la h con la h. Y me da esta expresión que tengo aquí, ¿verdad? No digo que cambie. ¿Verdad? Entonces este límite, ya trabajo con esta expresión que ya no tiene forma indeterminada, ¿verdad? Meto el límite aquí. Aquí sí puedo calcular límite arriba y límite abajo porque abajo ya no me está dando 0. ¿Ves? Y me va a dar 1 sobre 2 raíz de x. Que si lo racionalizas al final, te da, ya me digo que me están llamando de ese profesor que tiene clase con ustedes ahorita. ¿Ok? Vamos con otro ejercicio.